Está disponible en Netflix el documental Cartel Land, Tierra de Cárteles. Muy, muy bueno, que tú comentaste que estaba nominado en las nominaciones al Oscar. Está increíble, duele muchísimo porque trata acerca de México. Ajá. Y sobre las autodefensas, ¿no? Es muy interesante la aproximación del documentalista porque explora el fenómeno de cómo van surgiendo en Michoacán las autodefensas y ves a la gente desesperada, ¿no? En un ambiente de... Pues, dice, ya mataron a alguien de la familia, tenía su negocio, ya le empezaron a pedir renta, no quiso hacer lo que les pedía el cártel y lo matan, ¿no? Entonces no sabemos qué hacer, nadie nos defiende y la gente, a causa del miedo, se empieza a armar. Al mismo tiempo hace un paralelismo en Estados Unidos en la frontera con un grupo de milicianos que están cuidando, pues está cuidando que no se metan ilegales a Estados Unidos. Ajá. Y es muy interesante, al mismo tiempo vas viendo cómo el miedo es el factor principal, ¿no? O sea, cómo de un lado y otro lo que tienen miedo es que les quiten lo que les pertenece, de alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí es bastante horrible porque pues te das cuenta cómo empieza algo que tiene una buena voluntad, pero evidentemente todo es con base en la violencia y eso nunca lleva a nada bueno. Poco a poco ves cómo las autodefensas van ganando poder y tienen que utilizar métodos violentos, porque en algún momento llega alguien que creen que es de un cártel, que está infiltrado, y lo tienen que tratar como el cártel trata a otros, ¿no? A sus enemigos. Entonces se vuelve algo muy, 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 pues doloroso, ¿no? Tal cual. No ves un problema que tenga solución, porque las drogas es algo súper complicado, y así empieza, de hecho, el documental, con unos narcotraficantes que están cocinando metanfetamina ahí en Michoacán, en algún lugar de Michoacán, y dicen, esto no se va a acabar. ¿A poco no? Entre todos dicen, pues no. Como diciendo, todo el mundo siempre quiere estar consumiendo. Aquí la postura del documentalista me parece interesante porque no pone al doctor Mireles, que es fue el líder de las autodefensas. Que está ahorita en la cárcel, ¿no? Exactamente, no lo pone como un héroe. O sea, al principio lo crees y al principio le crees la buena voluntad, pero poco a poco vas viendo cómo se transforma y empieza a tener sueños mesiánicos. Entonces sí es crítico, no se le va mucho a la yugular, como que sí lo respeta un poquito, como esta postura de izquierda, le carga a veces la mano al gobierno en el sentido de que dice, pues, llega en algún momento el gobierno a poner orden, porque no puedes tener grupos armados, ¿no? Dentro del país. No, tiene que haber un monopolio de la violencia y ese monopolio lo tiene que tener el gobierno. Exactamente. Entonces el Estado. Llega el gobierno y dice, no, pues es que ya los compraron y ya pues el gobierno corrupto, bla, bla, bla. Ajá. Y eso tiene o sea, resuena muchísimo y dices, claro, es cierto, pero si te detienes un poco te das cuenta que Mireles es igual a un político. O sea, empieza con un sueño, o sea, empieza a tener poder y ya. Lo único que le parece justo es lo que él cree, ¿no? Entonces, muy interesante el documental, ¿eh? Está muy bien. Mira, espero que algún día se estrene la película Hombre Irracional en México, la nueva de Woody Allen, Irrational Man. Es un profesor de filosofía, deprimido. Y el profesor de filosofía dice que según el filósofo Immanuel Kant, en un mundo perfecto no puedes mentir, jamás. Es decir, tú tienes escondida a una persona a la que quieren matar tienes tú a Anne Frank y su familia escondidos en el ático y llegan los nazis y te dicen, ¿hay alguien aquí? Según Kant, tú estarías obligado a decirles. Claro. Y el propio profesor dice, eso es la filosofía. Dice que si aprenden algo de mí sabrán que la filosofía es masturbación verbal en un 90%. Y la otra cosa es la vida real. Y de repente dices, muy interesante. Pero empiezas a ver la película y resulta que si le abres la puerta a la violencia, es decir, si resuelves de manera violenta algo que está mal, claro, te convertirás en eso inmediatamente. La mafia, como he dicho aquí en el libro ¿Por qué Sinatra importa? de Peter Hamill, amigo de Enrique Krause. ¿Por qué surge la mafia? Porque a los italianos no los defendía la policía. Y de repente dicen, bueno, pues vamos a hacer nuestra propia policía. Defensa. Exacto. Vengan con nosotros. O sea, yo, el señor Luciano, yo te defiendo. O sea, estamos perfectamente organizados, sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿a ti qué le hicieron? ¿Qué te hicieron? Le pegaron a tu hijo, lo dejaron sin caminar. Unos gringos, porque no se puede quejar. Unos blancos, porque él no tiene voz ni voto en la policía. Bueno, nosotros vamos y lo dejamos sin caminar al hijo del... Claro. al hijo del policía. Al hijo del policía o al hijo del...
Pero ¿en qué se convierte la mafia? Claro. Pues en lo mismo. No, y es interesante lo que ocurrió en Estados Unidos, porque a uno de los líderes de los milicianos de la frontera te empieza a contar su historia. Dice, yo huí de la violencia, mi padre me pegaba, era alcohólico, y yo me refugié en las drogas. Ajá. Y llegó un momento en el que choqué y dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, tengo que salirme de esto. Y salgo y me pongo a trabajar y resulta que no me quieren dar trabajo porque le dan a ilegales que cobran 10 veces menos de lo que me pagarían a mí. Sí. Entonces, pues formo esto porque el gobierno no me puede defender y me doy cuenta, después me doy cuenta de que los inmigrantes que vienen, pues no son los malos, sino el cártel es los que los está trayendo. Y los cárteles han empezado a usar territorio de Estados Unidos para guardar la droga, ¿no? De gente, de granjeros o de rancheros que viven allá, que son gente honrada. Entonces dice, tenemos que ponerle un alto. Dice, no somos unos locos en capucha que están colgando gente solo por su raza, ¿no? Aunque sí de pronto los ves que tienen un cierto odio racial. Pero al final es eso, o sea, están usando también la violencia, están usando las armas y es pues es su propia ley. ¿Cómo se llama el documental y dónde se puede ver? Tierra de Cárteles en Netflix. Cartel Land se llama en inglés y en Netflix se puede ver. Nominado al Oscar. Sí. Sí. Oye,